de hoy, viernes 22 de octubre. Desde Monterrey para México y el mundo les saluda Omar Elí Robles a través de Red Crucero Radio. Me acompañan en cabina Norma Flores, Fiona Arballo. Vamos a tratar diferentes temas, pero déjenme comentarle primero que hay varias noticias que usted debe conocer. El tema del transporte urbano sigue atorado porque los concesionarios dicen, queremos escuchar las propuestas de cobrar por kilómetro, de ser más ordenado, de sacar rutas del centro, nada más que déjame a mí comprar los camiones. Pero Samuel les presentó un paquete y les dijo, ya tenemos 500 camiones y ustedes los van a comprar. O sea, espérame tantito, déjame buscar a mí los proveedores, a lo mejor me los dan más baratos, porque resulta que alguien les comentó a los transportistas de aquí que esos camiones que vienen, que ya supuestamente están comprados, pero todavía no se pagan, vienen recomendados. Son proveedores que envía Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, y dicen, bueno, que tiene que enviar Enrique Alfaro los camiones para acá. Bueno, pues es que también Enrique Alfaro apoyó mucho la campaña de Samuel García y pues hay que pagarle. Así es que vamos a comprar los camiones. Ahí está atorado el tema. Y para que no hablemos de ese tema, pues ayer nos subieron a redes sociales la foto de Mariana Rodríguez vestida de princesa en el Palacio de Gobierno. Todo el mundo hoy hablando de Mariana Rodríguez vestida de princesa, pero nadie se acuerda de que está empantanado el tema del transporte urbano. Una excelente propuesta que hace Hernán Villarreal, el secretario de Movilidad, que se empantana por ese pequeño detalle. Tiene que sacarlo adelante. También el otro asunto es el Sintram. No tiene 40 años, mi querido Samuel. Sabemos hacer cuentas. El Sintram se inauguró allá por el año 98-99, cuando el propio Hernán Villarreal es impulsado por Pedro Garza Treviño, entonces secretario o director del transporte, y eslabonan este programa que es una maravilla. Todavía yo creo que usted ha visto agentes de tránsito con un cablecito en los semáforos cambiando las fases de los colores. Bueno, el Sintram es una maravilla porque regulariza la función de los semáforos, los sincroniza y nos da algo que se llama semáforos inteligentes, que hay muy poquitos funcionando, pero usted lo puede ver que en ciertas horas los semáforos ven en dónde está mayor la carga vehicular y abren el verde para los que tienen más carga y va dándole ciertos tiempos. Dice, es que este dura muy poquito, pues sí, porque hay menos carros. Ese es el Sintram y le va a meter dinero el Sintram. Qué bueno que lo hagan. Otro tema que ya se los adelantamos aquí en exclusiva. Samuel va a hacer un tema de replaqueo, pero les va a dar tregua a quienes debemos, dijo el otro, más de 1 o 2 o 3 pagos de refrendo o de tenencias, y así le van a entrar al gobierno del estado cerca de 3,000 millones de pesos que les son urgentes porque no completa para terminar el año, y muchos andan sufriendo porque a lo mejor no les va a tocar aguinaldo. La otra, Luis Donaldo Colosio, ahí les va como chisme y luego como nota. Primero, ayer la bancada de Movimiento Ciudadano dice, hey, ¿por qué no nos invitan a las pláticas del predial con los alcaldes? Ocurre que Luis Donaldo Colosio se reunió con los diputados del PRI y del PAN, porque son mayoría, son 29 diputados y ellos son los que van a decidir si se aprueba o no el predial. Y los de Movimiento Ciudadano dijeron, oigan, pues si somos de los mismos, somos del mismo color, ¿por qué no nos invitas? Bueno, está bien. Hoy Luis Donaldo Colosio dijo, está bien, vamos a hablar con todos, vamos a juntarnos, pero ya les puedo asegurar y les puedo adelantar en exclusiva que el tema del predial ya está aprobado. Así como viene, con el porcentaje que pidió Luis Donaldo Colosio y que pidieron los demás alcaldes metropolitanos, así tal y cual se va a aprobar. Pero les va a dar la sobadita a sus diputados para que no se sientan excluidos de este proceso de aprobación. Y bueno, durante toda la semana Fiona Arballo nos trajo información acerca de estos tiempos que nos está tocando vivir, tiempos de pérdida. Nos daba una estadística tremenda de cómo en esta época del año sube el índice de la depresión, los riesgos de suicidios, y nosotros decidimos lanzar una alerta a la autoridad, al gobierno, a la Secretaría de Salud, para que pongan las antenas, para que pongan sus sensores y detecten si en este año, que muchos han calificado como el año de la pérdida, porque la cantidad de pérdidas se incrementó, se multiplicó. Creo que no hay en Nuevo León alguien que no haya perdido por lo menos un amigo.
creo que de alguna forma cuando estamos viendo, a veces decía gente, ya no quiero abrir el Face porque parece el obituario. O sea, todo el mundo estaba despidiéndose de alguien. Entonces, en un ambiente de ese tipo, cuando viene esta temporada decembrina de depresión natural en mucha gente, tenemos un riesgo social y grave, colectivo, de que se incrementen los suicidios. Y para platicarnos de esto está con nosotros la doctora Laura Mares, quien es gerontóloga, especialista en medicina familiar, en tanatología, en acompañamiento a las personas que sufren pérdidas de este tipo, para que nos platique, Fiona, acerca de esto. Tenemos, doctora, realmente un riesgo de que estas cifras se nos incrementen. Tenemos un mayor riesgo social en esta época por el año y por las características que ha tenido. Sí, lo que pasa es de que desde el año pasado las múltiples pérdidas se han ido incrementando. Entonces, como decías ahorita, no nada más hemos perdido un amigo, el problema es de que ahorita ya conocemos familiares directos que perdieron la vida o que quedaron con secuelas del COVID. Entonces, esto que estamos viviendo de la pandemia ha sido incrementándose notablemente la cantidad de pérdidas de seres humanos. Y no lo podemos pasar desapercibido porque una familiar no puede ser una estadística nada más, sino que representa el papá de alguien, la mamá de alguien, el hijo de alguien, y lo hemos visto desde niños o adolescentes hasta adultos mayores, o sea, en todas las edades. Esto no ha venido a discriminar por edad, ni por género, ni por estatus social. Entonces, todos hemos perdido a alguien, y el tema ahorita es que vienen fechas muy significativas para los familiares, en donde se reúnen y va a quedar una silla vacía. Entonces, implica múltiples emociones en cascada, en donde tenemos que afrontar este tipo de emociones y a veces no sabemos cómo. Y el riesgo aquí está en diferenciar entre un proceso natural de pérdida versus una depresión como tal, que nos puede llevar a un suicidio incluso. Entonces, hay que identificar a tiempo los síntomas. Sí, repetimos, sí tenemos una posible bomba de tiempo que esté ahí activada ya, y que sea importante que la autoridad le pusiera interés a esto para detectar. Es que las cifras son impresionantes, ¿no? Y pudiéramos tener realmente un riesgo de que se incrementaran y se disparara el índice de suicidios. Fiona, ¿querías comentar algo? Así es, pues para crear un poquito o concientizar un poquito a la gente sobre lo que pudiera estar sucediendo en sus casas, queríamos compartir un poquito sobre los comportamientos que esta gente tiende a tener antes de tomar esta gran decisión, ¿no? Que por lo general pues son comportamientos tanto verbales como estado anímico, como comportamientos en sí, comportamientos, ¿no? Cuando se habla de lo verbal, ¿qué tienden a hacer estas personas? ¿Qué verbalizan? ¿Qué comunican que te hace darte cuenta, ok, aquí hay un problema, ¿no? Son muy directos, algunos dirán me quiero suicidar, o son un poquito más como, ¿qué tipo de comunicación te dan a entender? Varían, de hecho, los síntomas principales es comunicar el ya quiero estar con esa persona que falleció, o me pongo una fecha límite, ¿sabes qué? Yo hasta tal fecha quiero estar aquí, yo después ya no quiero, ya no necesito, o voy a ver por mis hijos y voy a juntar tanto, o me voy a proteger de una forma económica para que los deje protegidos, o ya no tiene sentido mi vida, ¿para qué estoy vivo? Ya a nadie le hago falta. Entonces no es directamente que nos estén diciendo ya no quiero vivir, ¿sí? A veces sí lo dicen, pero no la mayoría, sino son este tipo de comentarios que no son directos, sino más ya no le encuentro un sentido a mi vida, ¿sí? ¿Para qué estoy vivo? Leía que también no todos, ¿verdad? Pero muchos tienden a despedirse, ¿no? Empiezan a despedirse de sus amigos, de sus familiares. En el estado anímico, ¿qué es lo que podemos notar? Que cómo se comporta una persona. Imagino que la mayoría están pues pasando por una etapa de depresión muy fuerte, ¿no? Sí, y hay que identificar ciertos síntomas. La pérdida de interés de actividades que antes les causaban placer, esa se disminuye completamente. Trastornos en el estado de ánimo, en donde el ánimo es totalmente plano, ya no tienen ganas de hacer nada, no quieren salir, interfiere con sus actividades de la vida diaria, incluso a veces no se quieren ni bañar. Hay alteraciones en el apetito, disminución o aumento notable. Hay insomnio o hipersomnia, que es dormir demasiado, o sea, o no dormir o dormir demasiado.
Y todas estas conductas son las que nos pueden llevar como tal a una depresión. Entonces hay que buscar atención oportuna. En este asunto, cuando trato de visualizarlo desde el punto de vista, si yo fuera el secretario de Salud hoy, y me están diciendo, y tengo que entender que esto es un riesgo real, tendría que buscar la forma de ir y detectar la mayor cantidad que se pueda. ¿Por dónde se debería empezar? ¿Por la gente que perdió algo, tener un censo de quienes perdieron algo? ¿O realmente es muy complicado llegar a esto? Yo creo que para que las personas busquen ayuda toma tiempo. Muchas veces están en una etapa de negación y evasión a su realidad, pero si los familiares que nos están escuchando tienen a alguien que perdieron a un ser querido y están viendo en un familiar directo este tipo de síntomas, acérquense a buscar ayuda. Y en el tema de la salud pública sí es importante el promover los síntomas de depresión y facilitar las citas también para un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Porque el tema también en la salud pública son las citas que están muy aplazadas y ahorita con la pandemia pues se incrementó muchísimo más, claro. O sea, para sacar cita con un psiquiatra a lo mejor te tardas 1 mes o 2 meses. Entonces, sí es el tema importante, incluso en los medios privados. Sí, creo que a nivel comunicacional tendría el gobierno que lanzar una campaña acerca de esto, para que tú aprendas a detectar los síntomas. Si tu familiar o tú tienes esto, busca la atención, busca la forma de atenderte. ¿Cuáles serían esos síntomas, doctora? Así puntualitos que yo le diría a un familiar o a una persona, chécate esto. Si estás sintiendo esto, es importantísimo que vayas y busques ayuda. Pérdida del interés en las cosas que antes te causaban placer. Disminución en el estado de ánimo constante, por lo menos durante las últimas 2 semanas a 1 mes. Trastornos en el sueño, dormir mucho, dormir poco. Trastornos en el apetito, por lo menos más del 5% de tu peso corporal que se vea afectado. Y básicamente esos son los síntomas más importantes. Hablando de síntomas, hay un comportamiento que me llama mucho la atención, que siento que se habla muy, muy, muy poco acerca de esto, ¿no? Que son las autolesiones. ¿Qué significa? ¿Qué representan? ¿Por qué lo hacen? Y cómo hay una correlación relativamente directa entre autolesionarse y tal vez suicidarse, ¿no? Leía yo que la razón principal por la que lo hacen es como para relajar estos pensamientos suicidas, ¿no? Pero ¿qué más podemos saber? Porque yo me acuerdo en mi adolescencia personalmente conocer mucha gente que se autolesionaba, ¿no? Las autolesiones es también para complementar un poco o suprimir un poco el dolor emocional que estoy sintiendo. El tema aquí es emocional. Entonces, el abordar, el identificar las personas que se autolesionan, hay que ahondar mucho en cuál es el origen de estos síntomas. Porque muchas veces no es algo que sea de ahorita, no es porque venga el invierno, es algo que se viene cargando desde hace años, incluso desde la infancia en ocasiones. Entonces ahí sí necesitaría un especialista en psicología o en psiquiatría como tal, específicamente los que se autolesionan en psiquiatría, y también sucede muy frecuente en niños y en adolescentes. Entonces identificar esos puntos tan importantes es darle atención oportuna, pero primero identificar la causa que lo está generando, que no es a lo mejor de algo próximo, sino de muchos años atrás. Ok, entonces es otro tema, y el tema principal era, pues, qué riesgo soy acerca de todo esto, y quizá sea importantísima y yo quiero reiterarles bien lo que nos dijo la doctora. Hay que estar atentos, usted como familiar o usted como alguien que perdió, sobre esto. Si dice, bueno, es natural, no me da hambre, no me da sueño, ya no me interesa, si antes me interesaba el fútbol o me interesaba pintar y ya no me interesa, posiblemente va encaminado hacia un tema de una depresión aguda. Ahora, Sí. pero digamos que reconoces todos estos síntomas. ¿Cómo como familiar o como amigo o como cualquier relación que tengas con esta persona, cómo puedes abrir una línea de comunicación para hacerlos sentir apoyados? Pues eso que estás diciendo, la comunicación. La comunicación es lo más importante. Cuando abres las líneas de comunicación en la familia, es mucho más fácil identificar los síntomas de riesgo de suicidio, identificar cómo se siente el otro, porque muchas veces dentro de la misma familia no lo hablamos.
porque nos da miedo el tocar las emociones en lo más profundo y no poder salir de ahí. Entonces, cuando nos damos cuenta que las emociones duran minutos, no nos da miedo. Tocamos la emoción, llegamos al punto más profundo de la emoción y no nos quedamos en el sufrimiento, sino puedo salir de la emoción y volver a interactuar con mi vida diaria y a lo mejor cada determinado tiempo tocar mis emociones, y cuando se hace en forma de familia es mucho más fácil. Entonces, el estar sin presionar, o sea, acompañando. Cuando tú quieras puedes hablar, pero aquí estoy. O sea, estoy a tu lado, no estás solo. Hay mucha gente que está sufriendo crisis de ansiedad en estos momentos, pero muchas en las secuelas. No tenemos ni siquiera contabilizado quiénes son, porque no ha habido la capacidad de la medicina pública de hacer una estadística, pero sí es una de las secuelas, ¿no?, del COVID. Sí, es una secuela del COVID, tanto depresión como ansiedad. Y ellos corren riesgos también, doctora. Sí, claro que sí. O sea, sí hay una alteración neurológica, y hay que identificar los síntomas. Entonces, y atenderse de forma oportuna. Esto es interesante porque estamos hablando nada más de los que sufrieron pérdidas. Hay a quienes ya dimos por ganadores. Bueno, ya se curó del COVID, ya, órale, a jalar y a darle. Pero traen problemas neurológicos una buena cantidad, que insisto, no creo, ¿verdad?, no existe una estadística ni un porcentaje de los que, pero sí, hay mucha gente que está sufriendo y que está terminando en él. Ya hay varios estudios, ahorita no tengo el dato exactamente, pero sí ya existen los estudios que sustentan que el COVID puede causar como secuela depresión o ansiedad. Y ellos también están en riesgo, insisto, en este caso. Sí. O sea, es importantísimo, sí, la campaña. Tiene que venir esa campaña para que la gente pueda detectarse a sí mismo como un riesgo de depresión. Hay algunas cosas, doctora, que no sé si cada quien lo tenga que manejar particularmente, pero gente que dice, bueno, ya viene la Navidad, no, yo no quiero nada. La gente debemos insistirles en que participen en los festejos navideños o dejarlos, dicen, yo no quiero estar solo aquí, no quiero hacer nada. Eso es muy común, sobre todo cuando acabamos de perder a un ser querido. ¿Qué es lo que yo les digo? Normalmente no puedes desaparecer las fechas y a veces no pasan tampoco por lugares que frecuentaban con su ser querido. Háganlo. La exposición al dolor nos va a llevar a sentir nuestras emociones y enfrentar esas emociones, no postergándolas, sino afrontarlas directamente, nos va a ayudar también para sentir un poco de alivio después de que vivamos esas emociones. Esto es importantísimo que acaba de decir la doctora, o sea, no le saque la vuelta al dolor. Igual, hablando de esto de reconocer nuestro estado emocional, pienso que, y es en las generaciones más grandes que están un poquito negadas a la idea de ir a buscar ayuda, ¿no? Pero si eres una persona joven y tienes padres que se niegan a darte este tipo de ayuda, ¿cómo puedes hablar con ellos para hacerlos entender que tu salud mental no está bien? El acercarnos a ayudarlos o acompañarlos, y yo les digo, en la medida en la que tú manifiestes el cómo te sientes, el otro también poco a poco puede manifestar. Va a depender mucho de muchos factores, la personalidad, de cómo es el vínculo, de qué tan bien se llevan, de con qué tanta frecuencia se visitan. Entonces, cuando existen esta área familiar en la cual la comunicación está totalmente desvinculada, hay que aumentar la comunicación y decir, aquí estoy contigo y es necesario que te atiendas. Te necesito vivo. Y a veces nos morimos en vida cuando perdemos a un ser querido. Entonces les digo, elijan siempre vivir. A lo mejor vas a poner una coma y es una pausa nada más en tu vida, pero no un punto final. ¿Sí? Entonces, atenderse a tiempo e invitarle y decirle, bueno, si quieres yo te acompaño, vamos a hacer alguna sesión de familia, pero identificar cuál es la causa, si es por la pérdida del ser querido y si resulta nada más es por la pérdida únicamente, si es el proceso natural del duelo o si ya se está complicando en una depresión como tal. Esto haría yo una recapitulación antes de entrar ya a la recta final acerca de no sé si Fiona ahorita haces me queda claro que debemos identificar los síntomas. Si usted tiene pérdida de apetito, pérdida de sueño y pérdida de interés en las cosas que le gustaban o que le interesaban, cuidado, hay que prender la alerta. Número 2, es importante que afronte el dolor, que vaya a los sitios en donde convivía con esa persona, que se la recuerden y si es necesario desahogarlo, saque el dolor, afronte el dolor, porque es importantísimo que lo haga para sacarlo, para poder afrontarlo y superarlo. Y 3, necesitamos una campaña
oficial de gobierno para que nos enseñe a detectar esto y te diga, busca ayuda ya. Fiona. Sí, pues la comunicación en este caso pienso que para mí es como de lo más importante, ¿no? Especialmente cuando en tu familia hay que crear este vínculo de comunicación, esta conexión con tus seres queridos y crear espacios seguros para que todo el mundo pueda hablar sobre cómo se siente sin el miedo a ser rechazados o a ser juzgados, ¿no? Y así pues poder evitar peores consecuencias. Déjenme comentarles nada más finalmente que a mi amigo Ángel de Tapia Pérez, que es presidente de la Fundación Delfín, entregó ayer una carta, por ese tema otro tema que traía Fiona acerca de los huérfanos y las viudas del COVID, entregó una carta al gobernador Samuel García para pedirle que imponga en el presupuesto lana para apoyar a estas mujeres que ayer o hace 15 días estaban haciendo planes para irse de vacaciones, estaban haciendo planes donde iban a estudiar los niños, planes económicos de familia, y hoy amanecen viudas o amanecen huérfanos, y es imposible hacerle frente a las cosas que vienen, ¿no?, a los cargos. Doctora, ¿en dónde puede localizarla la gente que nos escuche, que solicite ayuda, que busque ayuda profesional en este tema? Claro, me pueden seguir por redes sociales como tanatóloga Laura Mares, y si es necesario alguna valoración psicológica en específico o psiquiátrica, también tengo médicos de referencia o psicólogas de referencia que nos pueden apoyar también con esto. Yo veo únicamente el proceso de duelo. El proceso de duelo es importante, bueno, es lo que necesitamos en este tiempo, claro. Mucho acerca del proceso de duelo. Fiona. Bueno, muchas gracias, nos vamos a despedir de la transmisión de radio, vamos a seguir un ratitito aquí por Facebook y las redes sociales, porque hay muchas preguntas, que no vayan a decir que no hay presupuesto, que es importante que se haga esto. Muchas gracias, que tengan ustedes un fin de semana excelente, bendecido, lejos de todo contagio, y que el próximo lunes podamos estar aquí otra vez presentes a través de radio y a través de las redes sociales. Hasta pronto. Pues ya nada más cerrando esto, pues hay preguntas, o sea, ¿cómo se manifiesta la crisis de ansiedad? Yo creo que tengo, pero no sé si sea. Creo que entre ansiedad y ¿cuál era otro? ¿Cuándo tienes como crisis? El ataque de pánico. Y pánico, la de ansiedad y pánico, ¿cuál es la diferencia ahí? Cuando es el ataque de pánico es una sensación de muerte inminente, o sea, sientes que te vas a morir. Y hay cambios físicos reales, hay taquicardia, hay sudoración, te paraliza el cuerpo y no puedes hacer nada más porque tienes una sensación de muerte inminente. Entonces, y quieres salir corriendo y al mismo tiempo no sabes qué hacer porque te da miedo empezar a hacer eso. La crisis de ansiedad también puede venir acompañada de una sensación de desesperación, de quererte mover muy rápido, o con palpitaciones también, sudoración, pero es una forma un poquitito más leve. ¿Qué es lo más importante que reconozcan ahí? Que, por ejemplo, el ataque de pánico va a pasar y no te vas a morir. Y ahí lo que ayuda también es enfocarnos en el aquí y en el ahora, que es difícil, pero puedes identificar 5 cosas que estén sucediendo, como poniendo al máximo todos tus sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto, y entonces identificar cosas que están sucediendo en este momento. Si estás al aire libre, ponerte en tranquilidad, respirar, la respiración ayuda mucho, e identificar cosas que estén sucediendo en ese momento, como para situarse en el aquí y en el ahora, y eso ayuda un poco a calmar los ataques de pánico. Pero eso es nada más en ese momento. Hay que buscar ayuda, porque hay que reconocer que está desencadenando los ataques de pánico o las crisis de ansiedad. Si crees tenerlos, acércate con un profesional para identificar si sí son ataques de ansiedad y qué es lo que está originando todo eso. Por lo general yo les pregunto, después de qué situación te vino ese ataque de ansiedad. No nada más alguna situación en específico, sino qué pasó por tu mente en ese momento que desencadenó la crisis de ansiedad. Entonces es reconocernos. Hace poquito estaba aquí una exdiputada, Brenda Velázquez, y a mí me llamó la atención porque estábamos platicando y a cada rato le pegaba aquí, o sea, sí, les decía, es que no sé qué decir, que han muerto gente, y luego cuando platicamos dijo, es que ni siquiera sabes si vas a llegar a esa fecha, o sea, estás viendo tanto que además, aunque estés sano, aunque no te haya tocado a ti, como sociedad nos hemos llenado de miedos, que esa es otra cosa que también estamos cargando, o sea, de veras, lo que decía la diputada Iraí, sí necesitamos una inversión real y grande en tema de salud mental,
Sí. Muy, muy fuerte. Y te digo que está subestimada, o sea, realmente decimos, no, pues échale ganas, ya te va a pasar, sal. Y no es así, o sea, no es con el puro échale ganas que va a tener la persona que lo está viviendo, es algo complicado y se tiene que atender por un profesional. Doctora, aquí hay una pregunta, perdón. Dice, ¿qué haces cuando la persona dice que no necesita y no acepta ayuda? Darle oportunidad. Posiblemente sean de las etapas de negación al inicio y es muy común que se presente. Estar acompañándolo, estar presente, el que sepa que están disponibles para esa persona, sin invadir demasiado, pero estando presente, sin alejarte totalmente. No quiero ayuda, ya me voy. Exacto. No, sino el mantenerse disponible y constante. Y les digo, empiecen por lo más básico. ¿Qué es lo más básico? Dormir, comer, ir al baño, bañarse, asearse, y ya de ahí, poco a poco, ¿sí? Como a pasos lentos y el hablar, nada más. Sí, creo que en este caso hay que reconocer que las pequeñas cositas que cambiamos cuando estás en un estado de completa depresión, no te puedes ni parar a bañarte, no te quieres lavar los dientes, y cuando lo empieces a hacer hay que reconocerlo, ¿no? Hay que decir, muy bien, felicidades, el día de hoy te paraste, porque siento que la gente de 0 a 100 quiere estar otra vez en la etapa eufórica, ¿no? Y pues no funciona así, es un proceso muy gradual y hay que reconocerlo y hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Y como familiares pues hay que apoyar a las personas. Hay muchas preguntas, la última. Sí. No la queremos entretener mucho, doctora, No, pero tengo bueno. tiempo, no se preocupe. Nos dice aquí, la depresión infantil funciona igual que la depresión porque dice, los maestros pudieran ayudar ahora en el regreso a clases, pero hay niños que están realmente deprimidos porque su papá se murió, Claro porque que su niños. mamá se murió y es algo diferentísimo. Como tal es un proceso, o sea, el haber perdido a alguien es un proceso de readaptación a la pérdida, pero si hay un punto en el que el niño no quiere convivir con nadie, no sale de casa, no tiene ganas de nada, ya no ríe, ya no juega, ya no come igual, ya no duerme igual, tiene sentimientos de culpa. Y este es un dato importante en los niños y en los adolescentes. A veces piensan que fue por culpa de ellos. Y entonces, sobre todo a partir de los 6 años, tenemos que identificar si no hay un rasgo característico de esto, porque también puede suceder en el adulto y también forma parte de la depresión, pero en los niños chiquitos eso es importante dejárselos claro, de que no tuvieron nada que ver con esa pérdida. Entonces, el aclarar esto en los niños ayuda mucho para que disminuya también el tema emocional. Y lo otro, preguntarles cómo se siente, cómo está, cómo le fue en la escuela, cómo te sientes. Específicamente, eso es una pregunta clave, porque siempre es como, ¿cómo estás? Y pues la gente por inercia, porque así lo aprendimos, decimos, pues bien, estoy bien, pero ¿qué es estar bien? ¿Sí? A veces decimos, estoy bien y por dentro estoy destrozado. Pero si yo te pregunto, ¿cómo te sientes? Ahí cambia. Y entonces podemos hacer una introspección y decir, bueno, me siento triste, me siento enojado, me siento contento. En los niños se manifiesta también con mucho enojo. Entonces hay que identificar estos síntomas como para atenderlo de forma oportuna. Ojo, los niños, para la atención de niños siempre se tiene que atender al adulto. Necesitamos adultos mentalmente sanos para que acompañemos a nuestros niños. Entonces, no es nada más llevar al niño con el psicólogo, con el psiquiatra. El adulto, o sea, los papás, son los que tienen que identificar qué es lo que están haciendo también, que a sus niños les está ocasionando este tipo de conductas o de síntomas. Sí, gracias. Dar las gracias a José Carranza, que es el que hacía la pregunta y dice que mejor no lo pudo haber dicho. José Antonio Villalobos, un maestro que ha sido un gran luchador social, que también acaba de tener una pérdida y le mandamos un abrazo solidario. Él dice que la Ley Estatal de Educación define que debería asignar un psicólogo por cada plantel. Lamentablemente no ocurre. Y eso que acaba de decir ahorita, doctora, es importantísimo, porque para un maestro ver un niño que de repente está volviéndose más agresivo, tienes el riesgo de que lo trates diferente y que le apliques tácticas de bullying o no sé, cosas así, pero es importantísimo que los maestros, ahora regresar a presencial, abran los ojos. Y que capaciten a los maestros también. Yo creo que parte de la salud pública implica el mostrarle a los maestros cuáles son los síntomas como para ir acompañando en este proceso a los niños. Y hablar con los papás, sin duda, pero los papás son los que tienen que tomar sus sesiones de terapia o de acompañamiento emocional
para que también interfiera directamente de forma potencial en los niños. Entonces, finalmente, no estamos exagerando cuando decimos que tenemos un real problema social en donde hasta quienes no les dio tienen miedo porque han visto muchas pérdidas en alrededor y dicen, a lo mejor a mí me va a tocar, a lo mejor voy a ser el siguiente. Eso también tiene que tratarse, lo que nos habla acerca de la depresión en los niños, que es importante que se detecte, porque hay muchos niños que están sufriendo esto. Y el riesgo de la depresión en esta etapa del año en el que se da mucho y que puede desembocar lamentablemente en suicidios. Ahí sí, para que vean, creo que necesitamos una campaña muy fuerte. Yo les invitaría a que esto que platicamos hoy con la doctora lo compartan, en serio, lo compartan porque puede ser la diferencia. Puede hacer la diferencia. Doctora, muchísimas gracias que nos haya cedido su tiempo hoy. Ha sido muy importante, muchísimas tenemos mucha gente conectada, pero gracias. Pues yo espero que les sea muy útil de este tipo de cosas. A ver, sí, pero los efectos de la depresión, o sea, obviamente la depresión es cuando estás en la adolescencia o si lo experimentas en esta etapa de adulto y luego, digamos, lo superas o no sé cómo decirlo, pero mejoras, ¿no? Uh-huh. Obviamente siempre te vas a acordar de esa etapa y vas a decir, ay, es que me ayudó mucho a crecer y mejorar como persona. El día de hoy veo las cosas muy diferentes, ¿no? Pero cuando estás niño, ¿cómo te afecta? ¿Cómo vienes a desarrollar tu personalidad en base a esta depresión? ¿Cómo, después de superarla, cómo son como el rezago de la depresión en los niños? Normalmente hay mayor riesgo de desencadenar depresión de adulto, pero sin duda, no vuelves a ser jamás el mismo. Si tuviste depresión en la adolescencia o en la niñez, no vuelves a ser el mismo de adulto, pero sí aumenta el riesgo de que la vuelvas a padecer de adulto. Por lo tanto, cuando ya conoces y sabes tus estrategias internas de cómo afrontar este tipo de cambios de la vida, porque al final la vida son puras pérdidas. Incluso casarte es salirte de tu casa y dejar a tus papás. O sea, cosas tan sencillas como un proceso natural de la vida, del cambio de la familia, es una pérdida. Entonces, todos estos pasos, todos estos procesos de cambio de la vida también pueden desencadenar crisis. Y entonces, la persona que ya ha tenido depresión previamente puede también caer en depresión. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente los adultos que ya tuvieron un antecedente de un estado depresivo buscan ayuda y se anticipan. Y eso ayuda mucho. O sea, de la mano de su psicólogo, su psiquiatra, su terapeuta, quien lo vaya acompañando a lo largo de la vida, se adelantan, o sea, pierden a alguien. Y yo he tenido pacientes, perdí a alguien, estoy con mi psicólogo, con mi psiquiatra, y además te veo a ti como tanatólogo, resuelvo mi proceso de duelo y al mismo tiempo me sustenta y me respalda mi psicólogo o un psiquiatra, porque ya me conoce mi antecedente, entonces no quiero volver a caer en lo mismo. Anticiparse ayuda mucho también. Interesante. La última dicen es que se te olvidó preguntarle qué hacemos si nuestro familiar no quiere participar y quiere estar solo. ¿Lo dejo solo o con él? Normalmente es dejarlo solo un rato y decir, aquí estoy. O sea, el mantenerse disponible. Es muy complicado. Esos casos son de los más difíciles porque son los que no quieren ayuda. Pero sí hay que identificar si se necesita mandar a alguien a casa, porque también hay psicólogos y psiquiatras, pero cuando una persona no quiere ayuda es muy difícil sacarlo de ahí. Pero cuando ya existe una idea o una planeación suicida, es una indicación médica el llevarlo a urgencias de algún centro psiquiátrico para la atención oportuna. O sea, hay que llevarlo a un lugar para que lo atiendan. ¿Por qué? Porque el riesgo es alto de que se pueda hacer daño, o le pueda hacer daño a alguien más en ocasiones también. Bueno, esto es un tesoro lo que acaba de escuchar usted, porque nos va a pasar. Va a ocurrir en esta temporada de diciembre, de fiestas, que mucha gente lo dice, yo no quiero ir, no quiero estar ahí, no tengo ganas de estar en esa fiesta, no tengo ganas de estar celebrando. Pues el acompañamiento sin interferir es muy importante. Y el otro punto que aquí otra maestra nos dice, sí, necesitamos capacitación los maestros. En este momento la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud deberían estar coordinadas para darnos capacitación para poder detectar los casos de depresión infantil. Quiero agregar algo más antes de cerrar, Uh-huh. que es nada más la depresión es una enfermedad real, no es algo que podemos subestimar, es una enfermedad real, que también hay cambios neurológicos dentro de nuestro cerebro cuando se liberan los neurotransmisores. Entonces,
como familia los podemos ir acompañando, pero es una enfermedad. Okay. Y a todas las enfermedades se necesita un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, cuando identificamos eso como familia, también es el qué pude haber hecho más cuando la persona se suicida. A veces no hay más que puedas hacer porque es una enfermedad y las enfermedades se tienen que atender. Entonces, si identifican todos estos síntomas, busquen ayuda y refieran a tiempo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ahí queda, yo les invito a que lo compartan, en serio. Compartan esta transmisión aquí que se hizo por Facebook y la que está en radio también pueden obtenerla a través de NRM. Ahí está en la página oficial de Núcleo Radio Monterrey. Doctora, finalmente nada más para recalcar, ¿en dónde pueden contactarla? En redes sociales, tanatóloga Laura Mares, ahí viene, los mensajes los atiendo yo directamente. Entonces, muy bien, muchas gracias, nos vamos. Hay muchísima gente conectada, pero yo creo que ya pueden darle rewind y volver a ver el video y de veras que les va a servir muchísimo. Compártanlo porque esto es vida, en serio, puede ser la diferencia. Que tengan un día excelente, gracias. un fin de semana lleno de bendiciones y nos vemos pronto.